Alerta en C5N. El juez Moro renunció a tal condición para ser ministro de Bolsonaro. Se cierra esta truculenta historia de la justicia de Brasil, que marcha en línea con lo que ocurre con la justicia en la República Argentina. Podríamos hablar de la justicia del neoliberalismo, la de los medios de comunicación, la de los gobiernos de derecha. Con Bolsonaro, Moro va a estar muy cómodo. Fue un gran operador para que Lula no se pudiese presentar en la elección. Y como tardó demasiado el Partido de los Trabajadores en designar a su candidato Haddad, finalmente cayó frente a Bolsonaro. No por tantos puntos como se decía en las encuestas previas, pero perdió. El gobierno ahora está en manos de Bolsonaro y lo primero que hizo fue llamar a un aliado extraordinario que tenía antes de imaginarse que podía llegar ese hombre tan despreciable de la derecha neoliberal de América Latina a la condición de presidente. El premio para Moro, ser un superministro de justicia. Lo que Moro abandona es lo que quizás nunca fue, un verdadero juez, porque un juez tiene un hambre de justicia muy distinto al de Moro, que solamente tenía deseos políticos de llegar a este lugar, por lo menos donde ha llegado, porque alguna vez hasta se habló de que podía ser presidenciable. La cuestión es que Moro ya no es más juez. La pregunta: ¿Moro fue alguna vez juez en los términos en los que entendemos esa condición? Posiblemente nunca. Tiene preso a Lula por algo que no pudo demostrar, solo por convicción. Dijo: a mí me parece que esto es así. Y lo condenó con la jugada política que completó la Corte Suprema de Justicia, los medios de comunicación como O Globo, que fueron los que empujaron a Moro a comportarse de esta manera, a Bolsonaro a ser presidentes y ahora a que estén juntos Moro y Bolsonaro. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos con nuestra columna, que justamente la vamos a empezar con este rostro, el de Moro, pero también Bolsonaro y también Brasil, para hablar un poco más de neoliberalismo. En Brasil están echando a todos, o se están yendo por su cuenta, todos los médicos cubanos que salvaron vidas y le dieron la primera atención a millones de brasileños que nunca habían visto cara a cara a un médico. Esto sucedió a partir del 2013, fundamentalmente. Miles de médicos cubanos, esos médicos que Cuba entrega a todo el mundo. En África, el 70% de los médicos que suelen estar prestando atención son cubanos. Hay cientos, miles de médicos cubanos en todo el mundo. Y fueron a Brasil, porque en Brasil los que se reciben de médico, por lo general, como sucede también en la Argentina, les cuesta mucho ir a aquellos lugares que no son San Pablo, Río de Janeiro, Brasilia, Minas Gerais, Porto Alegre, los centros donde se sienten mucho más cómodos, el Nordeste, por ejemplo. Allí hay millones de personas que no conocían lo que es un médico, conocían curanderos, por ejemplo, sectas religiosas que trataban de darles algún alivio a sus dolores y a los males que normalmente les costaban morirse antes de los 50 años. Los médicos cubanos recibieron un trato poco menos que de dioses por parte de quienes veían en ellos una salvación, no tanto para los mayores, sino para los hijos de los que nunca habían tenido médico, que por supuesto tampoco lo tenían. Escuchemos esta nota que nos habla a las claras de la inclemencia, de la crueldad, de los desajustes que comete el neoliberalismo en el mundo entero, pero en este caso en Brasil. Cuba asegura que ha tomado este paso en respeto a principios después de declaraciones que ha calificado, según la nota, como irrespetuosas y amenazantes del presidente electo de ese país, Jair Bolsonaro, que ha cuestionado también, y esto es lo que califica de más grave, la calidad de los médicos cubanos. Recordemos que los médicos cubanos constituyen el 80%, alrededor del 80% de los integrantes de este proyecto que ha llevado salud pública, atención médica a muchas regiones en Brasil apartadas, muy pobres, abandonadas por el sistema de salud de ese país, y también al interior de la isla tiene su repercusión. Muchos médicos cubanos están en Brasil. Esto constituye una fuente de ingresos para muchas familias y también una fuente de ingresos de cientos de millones de dólares para la isla, que ha utilizado este dinero para revitalizar su sistema sanitario y también para otras actividades económicas en medio de una coyuntura económica bastante difícil. 13 millones de personas, 13 millones, recibieron atención de esos médicos cubanos en estos años. Y ya esa gente quedará a merced del mismo destino que
que habían tenido antes de la llegada de esos médicos traídos por Lula y generosamente aportados por Cuba, en esos acuerdos que también en su momento hacía con los maestros de Venezuela. Venezuela tenía muchísima gente que no sabía leer y escribir, pero tenía petróleo. Hicieron un intercambio lógico. Brasil tiene poderío económico y aportó para la isla lo que le permitía a los cubanos encontrar caminos para recomenzar todas las tareas siempre, para tener más médicos, para tener mayor capacidad sanitaria. No nos olvidemos que son absolutamente la vanguardia de América Latina, con una mortalidad infantil que es menos de la mitad de la Argentina, por ejemplo. 4 por cada 100.000 habitantes, mientras que la Argentina tiene en estos momentos 10 y lamentablemente es muy probable que el gobierno de Macri, al hacer el balance del 2019, nos haya dejado otra vez por encima del número 10 en cuanto a la mortalidad infantil. Pero yendo a casa, volviendo por acá, vamos a permitirnos la esperanza. Y tiene que ver con el ARA San Juan. Algo ha surgido. Incluso Macri se ve que lo tenía más o menos presente en el discurso de ayer. Escuchemos a un padre, a Luis Tagliapietra, hablando de lo que fue, por otra parte, también la visita de Macri en medio de la repulsa de los familiares que durante un año solo recibieron desidia y destrato de parte del gobierno. Estábamos barriendo el sitio 2, que es el área nueva que se hizo al norte, para verificar si hay algún contacto en el área donde se escucharon esos ruidos que podían ser golpe de casco, según lo que declararon varios sonaristas de la Armada. Y estando en esa tarea, bueno, se continuó el análisis de toda la información recabada en el sitio 1, que era el área de mayor probabilidad. De ahí que surgió de un nuevo barrido en alta frecuencia, algo que en un principio se consideró geológico. Bueno, se vieron más detalles y generaron dudas tan importantes que vale la pena volver 250 millas al sur. Esto implica un día de viaje en este buque para bajar con el ROV y verificarlo. Esto es algo que vamos a hacer ahora a la noche, más o menos entre las 23 y las 24 horas, calculo yo. Y bueno, viéndolo con el ROV, que tiene cámaras HD, es la manera de certificar qué es. Así que tenemos muchas expectativas, por supuesto, pero tantas como en cada contacto que hemos visto, ¿no? Mire, si mañana tenemos una buena noticia. Y esta película, de la que no conocemos el seguramente doloroso primer capítulo, nos queda un poco más clara. Ha tenido algunos capítulos ciertamente deleznables. Los familiares encadenados en Plaza de Mayo pidiéndole al gobierno que los atienda. Todo lo que se demoró en encontrar los fondos para salir a la búsqueda, todo el tiempo perdido, todas las marchas y contramarchas, todas las declaraciones de Aguad, la impericia para manejar el tema y las cosas que dijo e hizo Mauricio Macri. Pero seamos optimistas, permitámonos esto para ver si al fin de semana uno de los títulos más importantes, quizás el más valioso para terminar el año, es que podemos conocer qué sucedió. Claudio Rodríguez, también familiar de las víctimas, tiene algo para decir con respecto a esta esperanza. Estamos muy esperanzados con eso y especialmente yo le presté mucha atención a eso que acaban de poner ustedes del presidente ayer y me pareció más que extraño esa afirmación que hace al final, ¿no? Y lo vi, así que me puse a grabarlo y justamente ese texto se lo pasé anoche. Esa parte que ustedes pasaron se la pasé anoche a las familias y le dije, ¿escucharon lo que dijo el presidente? Porque él al final dice, esa bandera, la bandera que se le entrega, es una bandera que le entrega el más joven de los suboficiales de submarinista al jefe de la Fuerza de Submarino para decirle que el día que encuentren el San Juan, metan la bandera ahí. Sí. Y el presidente dice al final del informe que ustedes pasan, dice, estoy seguro que muy pronto, en días, tengo la fe de que esa bandera va a ser depositada en el fondo del mar. Me llamó la atención porque digo, ¿por qué está tan seguro de que en los próximos días? ¿Qué maneja? ¿Qué dato tiene? ¿Qué sabe? Bueno, ¿qué sabe? Y justo
Eso fue ayer a la tarde y a la noche nos contaron de que habían encontrado este posible punto C. Bueno, ojalá sea, ¿no? Ojalá sea, pero se ve que él maneja más información que nosotros, ¿no? Sí, en medio de la ansiedad de los familiares se podría haber tomado un contacto más directo con ellos, pero aquí lo importante es que sepamos la verdad de lo sucedido y que luego se haga una profunda investigación, pero de verdad, no al estilo Macri, sino una investigación que permita saber cuáles eran las condiciones de la nave, qué fue lo que sucedió, por qué se demoró tanto en encontrarla. En fin, será el capítulo siguiente. Por ahora, lo que estamos esperando es un título, aquí en C5N, una alerta, un primero, lo que fuere, en lo que a nosotros corresponde, pero la noticia es para todos los medios de comunicación. Todos tenemos en este caso la misma expectativa. Todos estamos hermanados. Y aquí no hay fisuras de ninguna especie. Cada uno de ustedes, piense como piense, está aguardando que por fin esta odisea de la búsqueda del Ara San Juan termine de la mejor manera. Que en el vientre de ese discurso de ayer estuviera navegando como forma de esperanza la noticia reveladora que todos quizás podamos conocer este fin de semana, si es que no somos demasiado impacientes. En los datos políticos de la semana lo que resalta es esta tapa de la revista Contraeditorial, acaso una de las grandes revistas de los últimos tiempos en la Argentina. A mí me da mucho gusto participar, allí estamos con uno de los temas salientes, pero lo importante es ese título, Indomable, la conducción de la estrategia opositora, etcétera, de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y por qué se dice esto? Porque cada día aparecen más encuestas que dan a Cristina Fernández en el lugar más alto de la intención de voto de los ciudadanos en la Argentina. Esta es una de tantas encuestas, pero la más creíble. Por supuesto, hay que manejarse con mucho cuidado, pero que después de todo lo que le han vapuleado, después del pedido de desafuero del que tenemos que hablar a continuación, esté en 31 contra 27 del hombre que tiene publicidad en estos momentos en todos los canales, que puede contar con una cadena nacional privada cada día de su vida y que tiene detrás el aparato publicitario más fuerte que jamás se haya conocido en la historia política del país, es ciertamente muy, pero muy interesante. Por eso el título de Contraeditorial es Indomable. Pero justamente por esto, por estas encuestas, es que crecen los riesgos para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Entra la locura política. Si no han podido bajarle de ese número 30, ese bloque, ese núcleo duro que cree en ella y otros que evidentemente se van sumando. Y si el gobierno es un verdadero desastre y la líder evidente de todo lo que sea oposición real, oposición a lo que es el sistema neoliberal, más todavía que a Macri, es Cristina Fernández de Kirchner, hay que eliminarla, hay que hacer la gran Lula también en la Argentina. Y sepan ustedes que Cambiemos, el gobierno ha pedido el desafuero para ser considerado el próximo martes. La mayoría piensa que esto es imposible, que tanta traición ya es inadmisible en los sectores del peronismo. Y por otra parte, es un desaguisado, un exabrupto, una vergüenza que hiere la elemental inteligencia de cualquier persona que la quiera poner en juego. Esto de pedir por el memorándum con Irán el desafuero de Cristina Fernández. Al mismo tiempo, es muy interesante apreciar que lo poco que tienen para que finalmente sea este tema del memorándum con Irán, que cualesquiera de ustedes entiende perfectamente de qué se trata, sea la causa por la que están pidiendo el desafuero de Cristina Kirchner, Bonadío y todos los perros de presa que el gobierno utiliza para estigmatizarla a ella y tener a todos los presos políticos que hoy día están en la Argentina. Este desafuero, que debería ser estudiado el martes y que ojalá tenga tan solo a los integrantes de Cambiemos, si se dan cuenta que van a estar muy solos, quizás hasta levantan la sesión, porque así son desde el punto de vista ético, tiene una connotación muy especial. Aquello que a Pañi, a nuestro colega, le contó un ministro: si no hay pan, bueno, que haya circo. Antes, bueno, me parece bien, parte de ese circo es lo que aportó Pinedo a este tema del desafuero. El bloque nuestro ya definió una posición. Si tiene un pedido de prisión contra cualquier senador, y lo mismo se va a hacer en la Cámara de Diputados, lo acordamos junto con el bloque de diputados nacionales de Cambiemos, que sea ratificado por la Cámara de Apelaciones. Nosotros vamos a votar a favor del desafuero. Entonces nosotros votamos a favor del desafuero. ¿Sabes lo que me dijo ayer un ministro? Tremendo ese, ¿eh? No sé si me animo a decírtelo.
hablando de estos cuadernos. Se dice. Si no hay pan, que haya circo. Si no hay pan, que haya circo. A pan y agua vamos a terminar con este gobierno, pero no sé si agua, ¿eh? Pan ya sabemos que menos, y agua también, un poco menos. Efectivamente, esto que parece tan natural, tan nuestro, tan un derecho de la gente, cada vez lo escamotean más, y cada vez el agua cuesta más, y en muchos lugares, hasta para hacer un jugo, cuando le ponen al agua algo para darle un poco de sabor, para que los chicos puedan disfrutar un poco de más, van a decir, bueno, poné menos agua, porque el agua aumenta, confirman el aumento, 17% en enero, y después en mayo otro 27%. No les alcanza nada a las empresas. La codicia es una condición natural de lo que llamamos el capitalismo, pero el neoliberalismo consigue empeorar al capitalismo, como conversamos todos los días. Sobre este tema del aumento del agua, ese gran luchador que es Osvaldo Bassano, por supuesto, tiene algo para decir. Audiencia pública celebrada el día de ayer, ya se sabía el incremento del 50% del agua, y en ningún momento tenía ningún gollete hacer una audiencia pública que era nada más que para cubrir el teatro, nada más que los papeles, y no llegar a la conclusión de qué es lo que necesita el usuario del servicio. El agua es un elemento vital. Nunca se dijo en ningún momento por las autoridades nacionales que tienen que darle agua a la población sí o sí, está dado por una empresa pública. Evidentemente esto es muy grave en un gobierno que no le interesa la salubridad ni le interesa que la población tenga agua. Y por fin elevan a la calidad de commodity al agua, donde lo hacen cotizar en el mercado, hablando nada más de la unidad operativa y no pensando que los consumidores son quienes deben sostener la vida. Circo, teatro y marketing. Siempre está en lo mismo el gobierno, nunca sale con una verdadera solución para la gente. Está muy bien lo que señala Osvaldo Bassano, es teatro, la audiencia fue teatro, ya tienen resuelto todo, no les importaba lo que sí se estaba diciendo, la gente fue, habló, argumentó, explicó, pidió, nada, era teatro. Era porque había que hacerlo. Usted se acuerda que los primeros aumentos que decretaron sin hacer las audiencias terminaban con problemas en la justicia y aparecían las medidas cautelares. Entonces, para no correr ese riesgo, hacen las audiencias. Pero siempre es algo de simulación que no se puede tolerar cuando uno se da cuenta cuál es la verdad. Hay una bomba que está explotando en las manos del gobierno, pero también a nuestros pies. Eso que buscan permanentemente en estos allanamientos, en esta locura que le entra al gobierno cada vez que quiere justificar todo lo que se refiere a la represión, es verdad en los términos económicos. Julia Estrada, el otro día, con la gente del CEPA, mostró cuál es la realidad de los intereses que habrá que pagar el año próximo por la deuda. Eran 600.000 millones. No, subieron a 780.000 millones. Esa es la plata que hay que poner el año que viene para pagar los intereses de la cuantiosa, delincuencial deuda que ha asumido el gobierno. Esto sí que es una bomba para los que vengan. Si ellos llegaran a quedarse, no se sabe cómo podrían reaccionar, dada la impericia que poseen. Pero cualquiera que asuma el gobierno a partir del 2019 se va a encontrar con una situación tan pero tan conflictiva. ¿Cómo se hace para presupuestar otra vez que haya cultura, que haya educación, que haya salud? Aquello que el gobierno de Cambiemos le está quitando a la gente. Si hay que pagar lo que en el año 2020 serán quizás 900.000 millones, $1 billón de intereses de la deuda. Usted sabe que no se puede creer lo que ha sucedido. Y lo fueron haciendo día por día. Ayer tomaron 1.300 millones más de deuda. Pese a todo lo que estamos hablando cada día de deuda, lo que dicen los hombres de la política, lo que se animan a decir los sectores periodísticos más mafiosos, que de todas maneras se dan cuenta que así no van a poder vender ni diarios en la medida en que esto avance. Pero es muy bueno recordar cómo desde esos sectores periodísticos se hablaba del plan bomba que iba a quedar cuando se terminaba el gobierno anterior. Es muy gracioso saber que la bomba, al cabo de 2 años y monedas de gobierno, es la que ellos le van a dejar a la Argentina. No va a dejar una bomba de tiempo en materia económica. Lo que quieren hacer es un plan de ajuste hecho y derecho, y por eso hablan de ese tema de la bomba,
que estaría preparando el gobierno. Todo el mundo hablaba, inclusive creo que vos también, sobre el plan bomba. Sí. ¿No va a tener que cambiar algo? Porque si no, la bomba le puede explotar a él. No, no va a cambiar, no, el gobierno no va a cambiar. Lo que va a hacer es, está haciendo un mini plan felicidad en el medio, ¿no? El plan bomba me da la sensación de que ya está activado, o sea, es muy difícil desactivarlo. Hay que desactivarla. Oh, no. Hay 3 cables. Naranja, rojo o azul. El plan bomba le va a explotar o va a activarse después de diciembre. Hay que elegir. El rojo. El rojo. El rojo. Detrás de ese aspecto juvenil y apuesto se esconde un político marxista. El rojo. Dios mío, acertaste. Es muy difícil desactivarlo. Menos mal que no nos hiciste caso. ¿Cómo? Si corté el rojo. No, cortaste el azul. La bomba era sacar el dólar de los 9 pesos que le permitía a las pymes vivir y dar trabajo serio y de calidad, como el que existía antes, a diferencia del que existe ahora. La bomba era quitarle los subsidios a los pobres para darle tremendas ganancias a los más ricos. La bomba era tomar toda esta deuda de cientos de miles de millones de dólares, pasando la gorra por el mundo. Es lo único, de verdad es lo único, que el gobierno ha hecho para ir solucionando sus problemas de caja cada día y para ir asegurando la salida del dinero de los grandes empresarios que se llevan los capitales al exterior. Y no solamente por el deseo de escaparse a las posibilidades siempre inciertas que la Argentina pueda tener con gobiernos como este. Sabemos lo que pasa siempre cuando se termina el neoliberalismo, cómo terminó la dictadura, cómo terminó el gobierno de Menem, cómo terminó el gobierno de la Rúa, y cómo va a terminar este gobierno, con una verdadera bomba. Por eso, bueno, y hay derecho a que tenga su posibilidad de pataleo Axel Kicillof cuando está hablando de la bomba de ahora. Presupuesto, la verdad que desastroso, pero para abrir un poco la caja de lo que contiene, lo primero que hay que decir es que prevé para el año que viene una caída muy fuerte de la economía, es decir, recesión, locales que cierran, empleos que se pierden, una caída de la producción de la Argentina que en el promedio andará, según el Fondo Monetario Internacional, por los 2,6 puntos de caída. El presupuesto plantea menos, pero eso, claro, es un presupuesto que entre las tantas vergüenzas que tiene es que plantea que la economía va a caer y todas las medidas que contiene el presupuesto en realidad fomentan esa caída de la economía. ¿Usted entiende que 3 meses de la recaudación del Estado el año que viene, todo lo que se recaude en 3 meses, hay que apartarlo por completo para pagar los intereses de la deuda? Es decir, el país se tiene que arreglar durante un año con lo que recauda en 9 meses. Y probablemente esta cifra de 780.000 millones tampoco les alcance. Los intereses de la deuda, una deuda que nunca más se va a pagar, que queda como una verdadera bomba por los tiempos de los tiempos. Hay préstamos tomados a 100 años por este gobierno. Por supuesto que esto fue permitido por determinado tipo de políticos que acompañaron con el cuento de la gobernabilidad, la comodidad que ellos tienen o la extorsión que sufren de los medios de comunicación. A veces me dan ganas de entender a Pichetto o a Bosio, que ahora presentó un proyecto de ley con Marco Labaña, qué vergüenza, Marco, a favor de papel prensa, con sus manos pegoteadas de sangre. Allí están allanando todo el camino. ¿Puede creer usted? En estos días están considerando más leyes a favor del Grupo Clarín. Bueno, pero volviendo al tema de cómo se contrajo esa deuda a partir de pagarle a los fondos buitres, toda la colaboración de Pichetto ha sido fundamental. Bueno, Pichetto, que ahora en su caída política al mínimo respeto, ya va hasta contra las mujeres. ¿Usted se jubiló? ¿Usted es una mujer que se jubiló? Bueno, pensará, qué suerte que me pude jubilar, que reconozcan mi trabajo. ¿Qué marido, en caso de que él es el que trabaja y su mujer no sabe que la vida, el eje de nuestra vida pasa por las mujeres que tenemos en nuestra casa? ¿Para qué hablarle de este tema? Lo sabemos todos. Pero Pichetto dice que las mujeres que toman el té son las que se han jubilado. ¿Lo puede creer? En algunos niveles han ampliado
por encima de lo que se gastaba con anterioridad, donde se jubiló mucha gente que no había hecho aportes. Mucha gente de la clase media argentina acá pagando abogados se pudieron jubilar. Mujeres que toman el té a la tarde, mujeres que toman el té a la tarde. Fueron y se jubilaron con el sistema ama de casa, qué sé yo. La Argentina es un país singular. Lo bueno que tiene Pichetto es que es tan despreciativo que el gesto nada más. Uno pasa el gesto y sabe que está hablando de las mujeres y se imagina qué pueden estar pensando del otro lado. Es decir, la soberbia implícita, que es un mecanismo de defensa de las inseguridades de este personaje de la política, es lo que finalmente lo vende. Y cualquiera puede entender ese dejo de desprecio. Esas mujeres que tomaban el té, estoy seguro que las mujeres que se han jubilado, no puede haber ninguna mujer que no lo merezca, como no hay ninguna persona que al cabo de años de trabajo en el hogar, en una empresa o donde fuere, no merezca un descanso digno. Pero sí son, y son con todo de esta manera. Es tiempo de xenofobia, tiempo de ir contra los sectores más vulnerables, con ese mismo desprecio. Las mujeres que toman el té, así hablan también de los extranjeros y de todos los que no les gustan. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de la Argentina, preferentemente conurbano o las villas de la capital. Tiene que ver con el avance y el aprovechamiento de grupos de delincuentes que hacen de la desesperación de la gente. Esto significa una inmigración descontrolada. La señora de Jujuy, esta que viene, la señora de Jujuy, esta que viene, toda esta gente que la verdad nos deje trabajar. Las ciudades tienen una capacidad de absorber una cantidad de gente X por año, no puede recibir corrientes masivas de gente. Queremos gente que venga con la vocación de trabajar y tratar de protegernos frente a otros que vienen con otro tipo de intenciones y que realmente nos complican la existencia a todos, que le dan un enorme trabajo a la ministra Bullrich. Que acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga. Acá vienen ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la droga. No tanto bolivianos. Espero que los 4 extranjeros, y en esto no tengo ninguna mirada xenofóbica, nada, ninguna estupidez de esas que siempre dicen, pero los 2 venezolanos que hemos recibido generosamente los argentinos, con esta visión también alegre que tiene el gobierno, que han entrado más de 80.000, el paraguayo y el turco que ya estén en el Departamento de Migraciones listos para la salida del país. Un país en serio debería actuar así. Un país en serio seguramente se privaría de algunos personajes, pero no porque sean extranjeros. Hay 85.000 presos en la República Argentina en todas las cárceles. El 6% son inmigrantes. Para que usted tenga una idea de qué es lo que estas personas están diciendo. La mayoría de las veces, además, utilizados por quienes sin ser extranjeros necesariamente los usan. Y hay algunos más ahora. Él mencionó en algún momento venezolanos, porque el gobierno argentino, para ir contra Venezuela y para mostrar que de Venezuela la gente se va, les hizo un guiño. Aquí hay trabajo. Pobre el trabajo que les están dando a la inmensa mayoría de ellos en la República Argentina por lo mal pago, por lo sacrificado, por la falta de derechos que tienen, y saben ustedes de qué estamos hablando, pero no nos vamos a detener en esto, porque siempre arribamos a lo mismo, a la violencia del Estado, cuando hablamos de xenofobia y todas estas movidas que encabezan personas como Macri, Bullrich y Pichetto, un solo corazón. Los allanamientos, porque esos atentados que se produjeron en las últimas horas los llevaron a tratar de buscar todo tipo de explicaciones que bien decíamos anoche en nuestras respectivas apariciones en C5N con Gustavo Silvestre. Para nada les importó cuando aparecieron anarquistas el día del estreno de la película de Santiago Maldonado. Bueno, los allanamientos que han realizado y todos los operativos terminan siempre dando vergüenza. Bullrich es una mujer destinada a provocarnos vergüenza ajena, que cada vez que la vemos digo, uy, por favor, ¿qué va a decir ahora? ¿Qué va a hacer ahora esta mujer? Veamos el allanamiento en Aeroparque. ¿Por dónde quieren empezar? Estamos en Aeroparque ahí, ¿verdad? Bueno, desalojaron todo Aeroparque. Por favor, aquí estamos en un operativo tipo Bullrich muy, pero muy importante. Y lo que encontraron fue, a ver si aparecen, unas sábanas
Era una señora que se olvidó de las sábanas que había comprado, se había dado un gusto en Buenos Aires y después llegó a su casa y descubrió que no las tenía. Mire usted el operativo, el traje del hombre, etcétera, y allí y van a encontrar en esto, en las películas se ha visto, hay una que empieza con un hombre que camina así hacia una bomba, pero podía ser de verdad. Ahí está el operativo, estaba la sábana de arriba, la sábana de abajo, y creo que había una funda de una almohada. Menos mal que es viernes, y entonces nos podemos permitir una sonrisa. El señor, por supuesto, está en lo suyo, su trabajo, tiene que ir vestido así, etcétera, etcétera. Pero esto es parte de la psicosis que maneja, evidentemente, esta persona. Ahí se aleja y viene posiblemente con una identificación de las marcas de la sábana. Vaya uno a saber. Pasamos al otro operativo, el del obelisco. En el obelisco también había algo raro, un viejo televisor. Como decía hoy mi amigo Adrián Stoppelman, era tan viejo el televisor que se podía ver el Reporter Eso. Es decir, tenía muchísimos años. Y esto fue lo que encontraron en los allanamientos. Por todo esto, por estas medidas de seguridad que implementa Bullrich, anoche le aconsejó a los porteños que nos vayamos de la ciudad, que dejemos la ciudad para la gente del G20, porque además si nos quedamos podemos estar en lío, porque la represión que van a hacer es tremenda. Escúchela. Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves, porque la ciudad va a estar muy complicada, porque las medidas de seguridad son muy fuertes y las decisiones que vamos a tomar, si existe violencia, van a ser decisiones inmediatas, porque no lo vamos a permitir. Así que preparemos los bolsos y en algún lado nos van a recibir. Martín Richimuzzi, el humorista de nuestros amigos del Destape, en su blog puso un momento de humor que tiene que ver con Bullrich. Evidentemente, me parece que es así. Lo compartimos por ser viernes. 35% off en el Hotel Dos Lunas, Concordia, para que vaya todo Almagro a Concordia. Todo el barrio de Valvanera, este fin de semana, 40% off en el Parador Minotauro. Aprovechen que hay grandes ofertas. Caballito, 20% off en Buena Onda Hostel, en San Bernardo. Estos deben ser churreros, anda a embargarlo el martes, anda. Los terroristas y anarquistas, los que están poniendo bombas, esos tienen un 70% de descuento en el Laser Shot de Show Center este fin de semana. Lo importante es que todos los barrios abandonen la ciudad. La ciudad tiene que quedar desértica porque vienen los mejores. No olviden las mascotas adentro, por favor. Déjenle alimentos y las van a dejar. Saquen la basura. ¡Afuera todos! Sí, a veces hay que tratar estos temas con una sonrisa y le agradecemos a Martín Richimuzzi la ocurrencia. Pero nos ponemos serios finalmente para hablar de la justicia. Usted sabe que hay muchos presos políticos. Preso político es aquel que está preso porque políticamente le conviene al gobierno. Es una cosa muy sencilla. No se puede estar preso en caso de tener la debida defensa y la posibilidad, no como tanta gente que también está presa sin sentencia firme porque no tienen quienes los defiendan, porque están a merced de una justicia injusta. Pero aquellos que tienen defensa y que pueden ajustarse a derecho y van presos son presos políticos, porque no van presos aquellos que están acusados pero son parte del establishment o del gobierno, solamente los enemigos. Entre ellos está Julio De Vido. Y Julio De Vido, con su muy luchadora mujer, llevan adelante también en el Destape, se puede ver los fines de semana, algo que se llama El Rehén. Vamos a mostrarles apenas un minuto, aunque sea, para darles a probar. Causas dibujadas impulsadas claramente por el señor Mañeto, el diario Clarín y la embajada norteamericana. Y por supuesto el mandante de esos dos poderes es el presidente Macri y la justicia actúa como una ciudadanía, claramente.
La entrada al departamento tiene aspecto de caja fuerte. Está dotado también de una caja de caudales modernísima y de modesto contenido. Muy buenas noches, Nelson. Fría noche acá en el Calafate con 2 grados bajo cero, y en el medio de todo eso la información que sigue moviéndose. Si bien los allanamientos que hubo 18 acá en el Calafate terminaron, todos dieron resultado negativo, pero negativo en función de buscar dinero líquido en efectivo, ¿no? Hay que aclarar eso. Están buscando dinero líquido, no lo encuentran. ¿La mano de Macri atrás de todo esto? Sí, no tengo la menor duda, porque él tiene sobreseimientos express en causas que son absolutamente inexplicables. ¿Cómo es que de golpe aparecen los Panama Papers y él siempre dijo que no tenía nada que ver con las empresas, y de golpe arma una acción declarativa de certeza que sale en tiempo real en un juzgado civil, y de golpe el juez dice, no, él no tenía nada que ver, era el Papa? Yo le hago mi última pregunta. ¿Usted sí? En realidad... Lo que marcaba en el comienzo de este adelanto de El Rehén es un juego entre aquella caja fuerte de 2 metros de altura que alguien dijo estaba en la casa de Debido y que se mostró que era ciertamente un mamarracho, y lo que pasaba con la búsqueda de bóvedas también cuando fue derrocado Perón por la revolución fusiladora. Es decir, la historia que vuelve a repetirse. Valía la pena compartir esto con ustedes para que recordemos que además del mencionado Debido hay casi 30 presos políticos en la Argentina, y ya el gobierno tiene sectores convencidos de que esos presos políticos tienen que ser liberados. Háganlo antes de fin de año. Dense la oportunidad de ser un poco más humanos y más decentes con la justicia, porque de otra manera las críticas para el gobierno no son solamente por la cuestión económica, no por eso que dice Duhovne, cualquier gobierno que hubiera hecho esto caía. Es verdad, pero tienen el poder real. Pero además hay que agregar, cualquier gobierno que hubiese burlado al derecho de la forma que éste lo ha hecho, también podría caer. No ocurre esto en función del enorme poder real de los medios de comunicación, del poder económico que los está respaldando. Tanto es así que el juez Carzoglio, el juez tan vituperado por haber dejado libre a Pablo Moyano cuando Clarín, Nación y Macri querían verlo preso, hizo una denuncia gravísima, de una enorme gravedad, diciendo que había sido una persona visitada, un juez visitado por personas que venían de parte de Mauricio Macri, nada menos que del presidente de la República, y los ha desafiado, les ha dicho, vengan, tengo las pruebas, tengo los... ¿Por qué nadie me pregunta nada? Porque saben que es así, y que tengo las pruebas de que esto es así. Es una vergüenza nacional, inolvidable, lo que ocurre con la justicia. Escuchemos a Carzoglio. Declaraciones en la Procuración General del otro día, le ofrecí nombres de las personas que vinieron a ver, celulares, testigos, documentación. Todavía no me llamaron, Y detrás de todo esto, fue mencionado por allí, creo que en el tráiler de la película, de la serie de Debido en El Rehén, que se habló de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Sabe cómo juega la Embajada toda la vida? Hay personajes de la política y del periodismo que están más adentro de la Embajada que en sus propios lugares de trabajo. Es una tristeza que esto suceda. Bueno, Nisman era un hombre que construía todo lo que era la causa por la desventura tremenda de la AMIA en la Embajada de los Estados Unidos. Atroz es eso. Bueno, la Embajada sigue participando muy activamente. ¿Y sabe quién lo dice? El juez José Ramos Padilla, con toda la autoridad que él tiene. Le agradezco, y creo que todos debemos agradecerle a Carzoglio que esté diciendo las cosas que se han ocultado siempre. Hoy la cosa es mucho más grave porque antes operaban los servicios de inteligencia, ahora no solo operan los servicios de inteligencia, opera el gobierno en forma directa, con sus propios operadores, Pepín, Angelis y estas fotos pornográficas que vemos, sino que también está operando hace bastante la Embajada de Estados Unidos. Los ha invitado a los jueces hace un par de años antes de las elecciones. El embajador que vino acá anunció que venía a ayudarnos con la reconstrucción de la justicia. Iban a hacer cursos en Estados Unidos. Después de esos cursos empiezan las invitaciones a la Embajada de Estados Unidos,
y empieza una relación fluida, donde uno ve que los jueces festejan más el 4 de julio que el 9 de julio. Cada hombre que se anima con responsabilidades como las que tiene el doctor José Ramos Padilla, por supuesto que nos levanta el ánimo. Y así queríamos terminar la semana con alguna sonrisa, con los inevitables datos de la actualidad, pero también con un poco de esperanza de que hay hombres que todavía, desde la justicia, desde la política, se la quieren jugar por todos, aún por los que no entienden o no quieren entender. La seguimos el lunes. Buen fin de semana.